¿Cómo estamos? Vamos a el capítulo número 10 de Marcos. Ya llegamos al 10 y se siente que ya estamos llegando al final. Solo recuérdense que Marcos tiene 16 capítulos, ¿verdad? Pero ya el capítulo 10 ya avanzamos bastante. Ya hemos estudiado 9 capítulos y ahorita estamos llegando al capítulo 10. Lea conmigo, por favor, el versículo 1 de Marcos capítulo 10. Voy a leerlo y ustedes lo siguen con la mirada. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Una de las actividades favoritas de nuestro Señor fue enseñar, ¿no? Y todo el que estuviera dispuesto a escuchar, Jesús le enseñaba. Y a veces hasta los que no estaban dispuestos a escuchar, ¿no? Bueno, en este capítulo, Jesús se va a dedicar a eso, a enseñar y a corregir conceptos que están erróneos en la gente. Solemos venir a Cristo y traer nuestros conceptos equivocados. Bueno, venimos a Cristo como está y es la labor de nuestro Señor el ir cambiando todo lo que está mal. Lo que aprendimos tal vez en otras tradiciones, en otras religiones, en otros lugares, en otras iglesias, que traemos arrastrando con nosotros, pero que a lo mejor no forma parte de la vida que tenemos en Cristo, no forma parte de esta nuevo pacto en el que estamos, no forma parte de la economía de Dios en el que vivimos el día de hoy, y es necesario que Jesús venga a corregir, ¿no? Una de las profesiones en las que podemos asemejar a nuestro Señor es como un mecánico, ¿no? Hablando de mecánicos, que viene a corregir lo que está mal en nosotros, su vehículo. De repente el Señor, cuando venimos a Cristo, y sobre todo cuando venimos a Cristo de una forma sincera, honesta, con disposición, empieza un proceso de desintoxicación en nosotros, porque éramos adictos al pecado, adictos a la religión, adictos a una filosofía de vida que no era la correcta, y entonces el Señor nos tiene que poner en cuarentena, nos tiene que poner en este proceso en el cual vamos quitando poco a poco las cosas que están mal. Es un filtro nuestro Señor, y la palabra de Dios es un filtro en el cual venimos a ella, nos sumergimos, y de repente las cosas que no están bien no pasan, solo las que son de la Biblia, y Él tiene que venir a resetear. Me acuerdo cuando jugábamos PlayStation 1 en aquellos tiempos, y de repente el juego se trababa, o el Nintendo 64, sacabas, soplabas, reseteabas y volvías a meter. De repente eso es lo que el Señor tiene que hacer, formatearnos, ¿no? Como un celular cuando ya se le llenó la capacidad y empiezas a ver toda la basura, el caché o las fotos que no te sirven, las aplicaciones que no usas, y tienes que ir borrando para que dejes espacio a lo bueno. Entonces el Señor hace eso. Entonces hoy vamos a titular este capítulo como Jesús el Maestro. Jesús el Maestro. ¿Okay? Porque precisamente Él va a venir a corregir el concepto de diferentes temas, y lo vamos a ver de esta manera. Recuerden, y no me cansaré de hacer énfasis en esto, que los títulos que yo pongo son simplemente para que yo me organice la manera de explicártelo. No quiere decir que solamente vamos a ver a Jesús el Maestro y no vamos a ver las demás cosas que hace. Por ejemplo, al final, que hace un milagro. No, pero solamente Jesús. No. Vamos a ver todo el estudio inductivo, pero nos vamos a organizar el capítulo de esta manera. Entonces,
Comenzamos del versículo 1 al 12. En todas va a ser corrigiendo el concepto de. Así que si solo quieres poner que, está bien. Solo que entiendas que Jesús está corrigiendo el concepto de, y vamos a comenzar con el matrimonio. El matrimonio. Corrigiendo el concepto de el matrimonio, ¿va? El concepto, o si quieres poner solamente el matrimonio, está bien. Solo que sepas que vamos a hablar del concepto bíblico, del concepto de Dios sobre el matrimonio. Y lo vamos a ver el versículo 1 al 12. Vamos a comenzar como siempre, en esta ocasión Sherry, leyendo versículos 1 al 12. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os he escrito este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no se llaman dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta historia paralela está en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Específicamente del 1 al 12 también. Dice que los fariseos vienen y le preguntan qué cosa a Jesús. Le preguntan: ¿es lícito repudiar a tu mujer? Acuérdense que los fariseos estaban buscando cualquier excusa en la cual pudieran encontrar una palabra chueca o forzar alguna de sus palabras para poder aprender a Jesús. De hecho, como lo intentaron varias veces y nunca lo consiguieron, en el juicio contra Jesús tuvieron que contratar a 2 testigos falsos que eran testimonio en contra de Cristo, ¿verdad? Pero ellos no se rindieron. Aquí estaba, a ver si iba a decir algo en contra de la ley de Moisés. En Mateo 19 nos dice que la pregunta completa fue: ¿es lícito repudiar a tu mujer por cualquier cosa? Esa fue la pregunta completa. Aquí Marcos solo dice repudiar a tu mujer, pero la pregunta completa era por cualquier cosa. Ahora, antes de empezar a hablar sobre el matrimonio, el concepto bíblico y lo que Jesús está enseñando acá, quiero decirte esto: si te divorciaste antes de Cristo, no te preocupes. Aquí dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas fueron hechas nuevas, entonces no hay de qué preocuparse. Si te divorciaste estando en Cristo, yo te digo, aprende, corrige los errores. De alguna manera soberana todo obra para nuestro bien, pero ahorita puedes corregir el error que cometiste al divorciarte. Y si estás pensando en divorciarte, te digo, detente. Porque mira, el divorcio sí está en la ley de Dios. Ojo, nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero el divorcio sí estaba en la ley de Dios, pero no estaba en el corazón de Dios. Exactamente. Estaba en la ley que sí se podía divorciarse, pero no estaba en el corazón de Dios. O sea, había una ley que decía que te podías divorciar siempre y cuando daba unas especificaciones,
pero Dios no quiso nunca que el matrimonio se pudiese divorciar. Por eso digo que el divorcio sí está en la ley de Dios, pero no en su corazón, ¿ok? El contexto al cual los fariseos se refieren aquí está en Deuteronomio 24.1, ¿ok? Deuteronomio 24.1. Y en Deuteronomio 24.1 se nos dice que si es por causa de adulterio, es lícito darle carta de divorcio a la mujer. Y esto lo hacía para protegerse a la mujer también. Porque simplemente si uno decía, la dejaba pues, pero le daba ya la carta de divorcio y por lo menos con eso se podía escudar la mujer para no ser perseguida. Pero bueno, ¿mande? Tranquilo, estamos en clase. De hecho, en Deuteronomio 24.1 dice que por alguna cosa indecente, ¿no? Por alguna cosa indecente podías darle carta de divorcio a tu mujer. Pero en Mateo 19.9, ya al final de esta historia, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea que sí se puede uno divorciar, y ahorita vamos a hablar de eso, pero repito, no está en el corazón de Dios que un matrimonio se divorcie. Y ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Cuál es el contexto? En aquel tiempo, tú podías llegar, decían los judíos, ¿okay? En los judíos, tú podías llegar y decir: mi mujer habla muy fuerte y ya no la soporto, dame una carta de divorcio, por favor, y se la daban. ¿Saben qué? Mi mujer cocina mal y dame carta de divorcio, o es que ya no es tan atractiva, dame carta. De verdad, en ese momento podían hacer excusa para dar una carta de divorcio. Ahora, para proteger a la mujer, entonces estableció esta carta de divorcio, porque también era más probable que el hombre fuera el que adulterara. Entonces se le hizo, en aquel tiempo las mujeres estaban más sujetas a una casa, entonces era menos probable. En cambio, el hombre era el que salía, el que trabajaba, el que hacía todo, ¿no? Entonces era menos probable que la mujer adulterara a que el hombre adulterara. Presten atención porque me estoy distrayendo demasiado. Versículo 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito? O sea, ¿podemos dar carta de divorcio? ¿Podemos divorciarnos? Acuérdense, si Jesús decía que no, está en contra de las enseñanzas de Moisés, y ya le podían decir. A Jesús en sus respuestas es demasiado sabio. Las respuestas que dio son muy, o sea, no había manera de encontrar como palabra en contra de la ley. Y él respondió y le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Que demos carta de divorcio, ¿no? Y él dijo: por la dureza de sus corazones dio esto, porque sabe, o sea, porque el corazón pecador, vendido al pecado, eso es que dio carta de divorcio, por eso dio lícito. Pero dice el versículo 6: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, Jesús todavía se fue al principio. El primer matrimonio que hubo fue Adán y Eva, ¿no? Y dice que los creó Dios de esa manera, ¿no? Dios permitió el divorcio y de alguna manera lo sigue permitiendo. Si se van a 1 Corintios 7:15, aquí Pablo está hablando en el contexto de que uno de los dos es creyente y el otro no es creyente. ¿Qué pasa en ese caso? Dice Pablo: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Le dice, o sea, Pablo está hablando a la mujer creyente que está sujeta, que le dice, la manda que esté sujeta a su marido. Pero si el marido se quiere separar, pues que se separe, pues. Dice,
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó Dios. O sea, si el incrédulo se quiere separar, porque el separarse es de los incrédulos, no de los creyentes. Si el incrédulo se quiere separar, dice Pablo, sepárese pues, porque Dios nos ha llamado a paz, no a pleitos. Entonces, si se quieren separar, que se separen, ¿no? Dios de alguna manera permite el divorcio, entonces, pero dice, pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios, ¿no? No, es que miren, los tiempos cambian, ¿no? Ahorita ya el divorcio es más común que antes. Ya el 80% de los matrimonios de hoy fracasan, se divorcian. No, es que hoy en día es más normal el divorcio, ya tenemos que adaptarnos a los tiempos de hoy. Jesús no dijo cómo es hoy, Él dijo cómo fue en el principio. O sea, que no importa cómo sea hoy, cómo sea dentro de 20 años, que dentro de 20 años se va a establecer una ley que diga que a los 5 años de matrimonio ya te puedes divorciar gratis, y que ¿qué importa? Porque dice, Jesús citó la escritura para establecer un principio bíblico. ¿Me entienden? O sea, nosotros sacamos principios bíblicos de la palabra de Dios. Este es un principio que sacó Jesús mismo. Él dijo, en el principio no fue así. En el principio, varón y hembra los creó, los hizo Dios. Dios los hizo varón y hembra. Jesús se remontó al principio, entonces no hay excusa. Jesús no estaba interesado en enseñar sobre el divorcio, sino sobre el matrimonio. Y la respuesta de Jesús no fue acerca del divorcio. La respuesta de Jesús fue acerca del matrimonio. Miremos cómo dice versículos 6, 7 y 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús, en lugar de hablar del divorcio, habló sobre el matrimonio. No es que no entendían cómo divorciarse, es que no entendían sobre el matrimonio. Entonces Jesús les dice, así tiene que ser. Mientras ellos buscaban razones para separarse, Dios dio la mejor razón para mantenerse unidos. Y aquí les va. Versículo 6, que Dios los hizo así. Esa es una razón. En el versículo 6, que Dios los hizo un matrimonio, pues. En el versículo 7 vemos que se unirá a su mujer. La palabra unirá es proscaleo. Esta proscaleo significa pegarse intensamente, ¿okay? Como el agua y el cemento, ¿no? Que haces la mezcla y se pega, se hace uno, se hace duro, se hace roca. Ahora, después de que se hace esta roca, sepáralo. Separa el agua del cemento otra vez. ¿Entiendes? Incluso si lo pulverizaras, ya no queda igual. Así es el matrimonio. E incluso si te divorcias, ya no queda igual. ¿Entiendes? Ya no queda igual. Porque está unido, está adherido una cosa con la otra. En nuestra boda, ¿se acuerdan? La mayoría de ustedes hicimos esta cosa con las arenas que pintamos de colores. La idea era esa. La idea era juntar las arenas y decir, ahora que están estas arenas juntas, ¿quién las podría separar? ¿Te imaginas ir a separar granito por granito porque ya se juntaron todas? ¿Cómo las separas? Y todavía guardamos nuestro tarrito con las arenas unidas, como un recordatorio que lo que Dios unió ya no se puede separar. Por eso dice la escritura que se unirá a su mujer. Entonces quedas pegado
intensamente. ¿Quieres divorciarte de alguien? Divórciate de tus padres, dice allá, ¿no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa mamitis y papitis no es bíblico. Ni de parte del hijo, ni de parte de los padres. Tienen que dar su espacio y entender eso. El versículo 8 nos da otra razón, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Te haces uno con la persona, ¿no? Ya no son más dos, ahora son uno. Ya el nombre de Jasir no suena bien, porque ahora es Jasir y Sheri, ¿entienden? Es uno solo. El versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y acá hay varias palabras interesantes. La palabra juntó, por ejemplo, habla del mismo yugo. ¿Se acuerdan del yugo en el arado? Que se ponen los dos bueyes, se ponen esta cosa de madera, y ahí está, ¿no? Y van juntos. O sea, se ponen bajo el mismo yugo los dos. Dios los puso bajo el mismo yugo. ¿Entienden? Ahora somos como esos dos bueyes que están aquí con este yugo, ya no se pueden separar, y que enseguida uno camina para acá, el otro tiene que caminar para acá. ¿Han visto que en las bodas de repente hacen eso? Que les ponen un lazo, ¿no? Y a veces, pobrecitos, cuando no practican caminar con ese lazo, porque luego ves como que están así como que caminando medio mal, para que aprendan a caminar como una sola carne. Curioso, porque ahorita la moto, cuando se fue en el bache, lo que está mal de la moto ahorita es el yugo, dice. Y yo, como estaba estudiando para esta clase, le pregunté, oye, ¿qué es el yugo? Muéstramelo, ¿no? Y ya me llevó, y es esta pieza que es la que une las dos barras que agarran la llanta, ¿no? O sea, ese es el yugo. Entonces, Dios nos puso bajo ese yugo, y somos esas dos barras que sostienen este matrimonio. Es decir, lo que está mal en mi moto es que se desvió el yugo, ¿verdad? Y entonces ahora choca cuando la quieres. O sea, súper enseñanza, ¿no? Y dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y la palabra separar es la palabra también para amputar uno de los miembros, ¿no? O sea, es posible que una persona se le ampute un miembro, pero tiene que ser en casos muy específicos y muy extremos también. Entonces, ¿es posible el divorcio? Sí, pero tiene que ser en casos muy específicos y muy extremos, porque es literalmente como perder un miembro de tu cuerpo. Entonces, y bueno, y cuando se amputa, pues ya nada vuelve a ser igual. Entonces, de la misma manera con un divorcio. Entonces, para los hijos de Dios, el divorcio no tiene que ser una opción. No tiene ni que estar en nuestro diccionario. Si no, entonces no te cases. Así de sencillo. Si te casas, tienes que entender que el divorcio no va a ser una opción. Porque si lo tienes como opción, si lo tienes ahí almacenado, como tenemos nosotros una batidora, ¿no? ¿Cuándo usamos esa batidora? Nunca, pero de repente decimos, podemos usar la batidora, y agarramos la batidora, que ni la necesitamos, pues, pero porque la tenemos ahí, la usamos. Si tú tienes el divorcio en tu mente como una opción, a lo mejor no pienses en este momento, pero entonces va a llegar un día que vas a decir, puedo usarlo. Entonces el divorcio no tiene que ser una opción para nosotros, ¿ok?
versículos 11 y 12, que dice que los discípulos, ya estando en casa, ya con más confianza, le preguntaron, bueno, y entonces sí se puede, ¿no? Y Jesús le responde, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, al final de cuentas, hay pecado en ello. Como el mismo Jesús dijo, hay sus excepciones, ¿no? Salvo que sea por adulterio. O como dijo Pablo, ¿no? Que si el cuate se fue, pues ya, ¿no? O sea, si él se fue y pues estás en una relación, tú eres creyente y él no, eso es un yugo desigual. Ahora entienden por qué el yugo desigual te va a traer mucho tormento. Pues si tú eres creyente, no te cases con un no creyente. Precisamente Pablo dijo eso. Si se va la otra persona, pues ya, divórciate. Tú eres libre. O sea, dice, tú no estás sujeto a tal servidumbre, dijo Pablo, o sea, sino que Dios te llamó a tener paz. Entonces, en esos casos específicos extremos, pues sí es lícito. Y al contrario, tú vives tu vida en libertad, sabiendo que Dios, pero esos son casos específicos, ¿ya ven? No es por cualquier cosa. Porque, ¿qué pasa? Matrimonios. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. Y cuando tú piensas en el divorcio, cuando las cosas se pongan muy intensas, porque se van a poner intensas, vas a sacar la cartita, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor divorciémonos. Cuando en realidad Dios está usando ese matrimonio para pulirte, ¿verdad? Pero a ese tipo de matrimonios, que uno es creyente y el otro no es creyente, se le llama yugo desigual. Entonces, está este güey con su yugo, ¿no? Y está el otro acá. Pero si es desigual, digamos que está chueco uno, entonces no vas a poder avanzar. Uno te va a ir para otro lado y otro te va a llamar. El incrédulo te va a llamar al mundo. Y el creyente va a querer seguir a Cristo. En el 99% de los casos, gana el mundo. Entonces, cuando tú estás en un yugo desigual, pues te va a ir jalando al mundo. Y de repente dejamos de ver a los hermanos. ¿Por qué? Porque no se sostuvo firme en la fe, no, porque le ganó. Porque ahí lo dice la Escritura. Ahí es donde dice la Escritura que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Entonces no te cases en yugo desigual. Entonces, y si te casas y la pareja se fue, pues ten libertad. Mejor ahora ponte a orar por una persona que existe en Cristo, que te vaya a acercar más a Dios. El matrimonio debería ser para eso, para que se acerquen mutuamente a Cristo y no que se alejen. Entonces, hay esas excepciones, pero el matrimonio está diseñado para representar a Cristo en la iglesia. Ahora pongámonos más bíblicos todavía. ¿Qué representa más a Cristo en la iglesia? ¿Separarse o perdonarse? Sí, el matrimonio representa eso, ¿no? Yo soy Cristo y mi esposa es la iglesia. Es lo que dice la Biblia que representamos, ¿no? ¿Qué representa más a Cristo en la iglesia? ¿Que si ella comete adulterio, yo me separe de ella? ¿O que si ella comete adulterio, yo la perdone? ¿Qué representa más a Cristo en la iglesia? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? No te escuché decirlo con convicción. Eso va a representar más a Cristo en la iglesia. Entonces, claro, si se comete adulterio se puede dar carta, pero entonces ya se pierde la figura de Cristo en la iglesia. ¿Está intenso? Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé qué haría en esos casos tampoco. Pero si estamos convencidos que somos Cristo en la iglesia, deberíamos ir hacia el perdón, y el perdón bíblico.
Acuérdense cuál es el perdón bíblico, ¿va? Con el que Dios nos perdona. Decidir olvidar, ¿va? Segundo concepto que estamos corrigiendo, venga, que venimos con todo. Si empezamos así, picudos, no es mi culpa, es culpa de Jesús lo dijo, ¿va? Corrigiendo ahora el concepto de los niños, ¿ok? Vamos a hablar ahora de los niños. Así como en el matrimonio no pudimos hablar mucho sobre el matrimonio, sino solamente lo que dice el texto, tampoco vamos a poder enfocarnos en todas las áreas que implican los niños, sino solamente lo que dice el texto. Pero ahorita mi madre va a leer versículos 13 al 16, fuerte, y entonces vamos a poder hablar sobre este tema. Le presentaba al niño para que lo tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como niño, no pagará bien, tomándolos en los brazos, poniendo las manos en ellos. Los niños aman venir a Jesús. Es natural para un niño, y a mí en lo personal, que he podido estar en varias iglesias y varios eventos para niños, es más natural ver a un niño emocionado por venir y escuchar la palabra de Dios que a un niño que no esté emocionado por hacerlo. Los niños aman venir acá. Desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy sigue siendo igual. ¿Me entienden? Es nuestro deber como adultos dos cosas: no impedirles venir a Jesús y también guiarlos hacia Jesús. Los discípulos estaban impidiendo, ya chamaco, ya deja de molestar al maestro, ¿no? Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, dejen que los niños vengan a mí. Y entonces los discípulos, en lugar de impedirles, ahora se los traían. A ver, ¿no tienes un niño en tu casa? Tráelo. Jesús está bendiciéndolos, ¿no? Por eso yo les dije que Jesús está corrigiendo aquí conceptos, ¿no? Y por esta razón, ahora nosotros, ahora ya hace años tenemos el ministerio de los niños, ¿verdad? Antes los dejábamos en la reunión, toda la reunión. Ahora los apartamos para que les den una clase específica sobre la Biblia. ¿Para qué? Para llevarlos hacia Jesús. Invertimos en ellos ahora para llevarlos hacia Cristo, ¿no? Y dice el versículo 15, ¿no? De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Ok? Y por esta razón los diáconos sirven en los niños, ¿ya ven? Porque Jesús nos manda a aprender sobre de los niños, ¿no? Tómense su café para que no les moleste esa música, por favor. Cuando Jesús dice que seamos como niños, no se refiere a esto, hermanos, que todos se distraen con cualquier cosa. Pero tenemos que aprender también de ellos, tenemos que aprender de los niños, pero no dice que seamos como niños en este versículo. Ya estudiamos eso, pero en este versículo, en esta ocasión dice que recibamos el reino como los niños, ¿no? Hay que recibir el reino como niños. Yo te pregunto, ¿cómo recibe un niño un regalo? ¿No? Cuando tú le dices, tengo este regalo para ti, y lo envuelves y todo. Bueno, yo no, a lo mejor habrá algún niño que sea la excepción a la regla, pero yo no he visto ningún niño que no se emocione, ¿no? Que no despedace ahí, que esté emocionado. Ahí está un video por allá donde le quieren hacer una broma a un niño y le envuelven y le ponen en una caja un plátano, ¿no? Una banana.
Entonces el niño así emocionado, y agarra la banana. Ay, agarra la banana, ¿no? Da como que hasta ternura, pues, porque dice, él pensó que ese iba a ser su regalo. Hay por allá otro niño también, que empieza a sacar y pues se ve que los padres no tenían mucho dinero, ¿no? Y le compraron, en el día de su cumpleaños, le compraron un montón de chucherías. Pues no les alcanzaba para otras cosas, aunque hoy en día comprar chucherías ya es muy caro. Ya. Pero empieza a decir, y se ve que es un niño bien chiquito, ¿no? Y empieza a decir, mira las galletas que tanto me gustan, ¿cómo sabían que esas galletas me gustaban tanto? O sea, y empieza a recibir ese regalo de una manera tan hermosa. Y dice Jesús que nosotros recibamos el reino de Dios como niños, pues. No está hablando específicamente de la humildad o la inocencia, sino más bien de la credulidad. Y tú le dices a un niño, te tengo este regalo, pero te lo voy a dar hasta esta fecha. El niño va a estar esperando hasta esa fecha. Tú y yo, si bien gozamos de la vida eterna hoy, pero tenemos un lugar que nos espera, seamos como niños, creyendo que en ese momento vamos a recibir lo que nuestro Padre nos ha prometido. ¿No? Hablamos la otra vez de cuando seamos como niños, de la inocencia, de la sinceridad y la dependencia. Pero repito, no está hablando de ser, sino de recibir. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, sí hay que recibir. Juan 1:12, sí hay que recibir, ¿no? Y tener estas expectativas como niños cuando se trata de nuestro Señor. Y cuando nuestro Padre nos promete, les voy a proveer, recibamos esa promesa como niños. Y cuando nuestro Padre te dice, tienes que amar, recibamos esa instrucción como niños. Digo, hay niños rebeldes, hay niños que se portan mal, pues. No. Pero obviamente no se está refiriendo a eso. Si nos está refiriendo a esa credulidad. Cuando tú le dices, me acuerdo que de repente mi mamá le decía a Carlitos, es que si tú mientes, no sé qué le decía, como Dios te va, no sé qué. Y Carlitos cuando decía una mentira, ¡ala! Pero Dios ya no me va, no sé qué, ¡ala! No se ponía, ¿no? Ahorita Carlitos ya entendió la gracia y no el legalismo que le inculcaba a mi mamá. No, pero el punto es recibámoslo de esa manera, ¿ok? Entonces, pasemos a la siguiente sección, ¿ok? Nos vamos moviendo rápido, venga, vamos a la tercera sección, que vamos a hablar ahora de las riquezas, ¿ok? Las riquezas, corrigiendo el concepto de las riquezas. Ya nos corrigió sobre el matrimonio, ya nos corrigió acerca de los niños, y el deber que tenemos como adultos, familia, de llevarlos a Cristo. Es nuestro deber. Principalmente de los papás, ¿verdad? Pero también nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesús. Jesús no era el papá de sangre de esos niños, y aún así los bendecía. Dice literalmente la Escritura que les ponía las manos para bendecirlos. Entonces, seamos nosotros esas manos de Jesús para bendecir a nuestros niños. Pero bueno, vamos a hablar ahora de las riquezas. Y lo vamos a ver del versículo 17 al 27. Del 17 al 27 lo va a leer mi papá. ¿Ya escuchaste de dónde a dónde? Versículo 17 al 27. Fuerte, fuerte, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús mirando le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando mi cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a cuán difícil entrarán en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico del reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, para Dios no. Me da risa a los discípulos porque dice, ¿quién entonces va a poder ser salvo? Como si tuvieran mucho dinero ellos, ¿no? Que Jesús les dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino. ¿Quién de nosotros va a poder ser salvo? Ni tenían dónde dormir, pues. Bueno, aquí empieza diciendo que este rico, hay algunos que o sea, dice que era un gobernante. Viene este joven que tenía mucho dinero o muchas posesiones y le dice a Jesús, maestro bueno. Entiendan la respuesta de Jesús, o no sé si a alguno de ustedes le causó como que duda, decir, oye, ¿por qué Jesús no se deja decir bueno? No, entiendan que en ese tiempo a ningún rabí le decían bueno, porque era un concepto que esa palabra solamente se usaba a Dios. Entonces, Jesús responde de esta manera, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y no le está diciendo, yo no soy Dios, más bien le está preguntando, ¿entiendes cómo me estás diciendo? O sea, ¿entiendes que me estás diciendo Dios? Y después en el versículo 20, ya no le vuelve a repetir bueno, ¿me entienden? Ya no le vuelve a decir maestro bueno, ahora solamente le dice maestro. O sea, hace que el joven rico entendió que le estaba diciendo maestro bueno, lo estaba haciendo igual a Dios, y entonces ya no le dijo Dios, ¿entienden? O sea, fue de alguna manera una prueba. Acuérdense que cada pregunta que hace Jesús tiene un propósito, lo hemos visto siempre. Y un principio de interpretación es que la Biblia interpreta la Biblia. O sea, si viéramos que siempre Jesús hacía esto, entonces podríamos dudar de su realidad. Pero vemos al contrario muchas veces en las que Jesús se hace igual a Dios. Y solamente les voy a mostrar 3 pasajes. En Juan 5:18 dice esto, ¿no? O sea, que los mismos fariseos, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, sí daba a entender Jesús que Él era igual a Dios. ¿Me entienden? Otro pasaje, Juan 14, pero ahora vamos a ver 8 y 9. Entonces dice que Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? O sea, ¿qué le dijo Felipe? Muéstrame a Dios. Aquí estoy, Felipe. Le dice, ¿no? O sea, sí se ponía igual a Dios, ¿no? Otro de sus discípulos, Juan 20:28, dice que cuando Tomás le vio, ¿no? Respondió, ya lo vio resucitado, él le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás le dice a Jesús, Dios, y Jesús le responde, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, Jesús no le dijo, hey, no me digas Dios. Cuando uno de los ángeles, por ejemplo, se le hacía adoración como si fuera Dios, los levantaban y le decían, no, solo a Dios debes adorar.
Cuando incluso el apóstol Pedro una vez le quisiera también arrodillarse, también nos levantó y dijo, yo solo soy un siervo. No te equivoques, ahí está Dios. Entonces Jesús acepta la adoración porque es Dios. Aquí no está diciendo que no es Dios, está haciendo una pregunta para, ¿cómo se dice? Como para probar al joven rico. Y vemos que todo lo que viene diciendo Jesús tiene el mismo propósito, probar al joven rico. Todo lo que dice Jesús se va para el propósito de probar al joven rico. Entonces, ¿por qué esta pregunta no lo haría para eso? ¿Me entienden? Bueno, después de mis argumentos, ahora sí podemos comenzar a entender esta historia. El joven le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Y miren cómo vino este joven. Se hincó delante de Jesús. Una cosa que implicaba reverencia. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él cometió el error de acercarse a Jesús mirándose a sí mismo. Él cometió el error de, en lugar de preguntar, ¿cómo creer tal vez? Preguntó, ¿qué debo hacer? Puso su mirada en sus propias obras. Quería convertir el regalo en una recompensa. Ya lo hemos visto en otros pasajes también. Hechos capítulo 8, Simón, un brujo que vino al Señor y se bautizó en el énfasis y todos los demás. Vino Pedro y Juan a confirmar las obras que estaban sucediendo en ese lugar. Y cuando vieron que por la mano de Pedro y Juan venía el Espíritu Santo sobre las personas, Simón le dijo, hey, véndeme ese poder que tú tienes. Y Pedro le dice, que tú y tu dinero se pudran contigo. O sea, literal, lo maldijo, pues. Porque has pensado, le dice, que se puede comprar el favor de Dios. Y eso es lo que hacen todas las personas que hacen obras. Piensan que pueden comprar el favor de Dios. Piensan que, no, es que, ¿cómo le vamos a hacer con el niño? Ni modo que no lo bauticemos, ¿no? ¿Por qué lo bautizan? Porque piensan que con esa acción pueden comprar el favor de Dios. Porque si algo le llega a pasar al niño, que Dios no lo quiera, se va a ir con él. ¿Por qué? Porque lo bauticé. No, es que si no hacemos esto, Dios no, pensamos que con nuestras propias acciones podemos comprar el favor de Dios. Y no es así. Únicamente en Cristo. La única obra que Dios recibe, ¿cuál es? Juan 6:29. Juan 6:29. El que lo tenga, que lo lea. Respondió Jesús y les dijo, es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha creado. Entonces la única obra que Dios recibe es creer. Precisamente porque la única obra que le ha agradado es la obra de Cristo. Porque si nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Vamos a tener la vida eterna. Y miren qué pasa en el versículo 21. Pienso que estas palabras son gloriosas. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Jesús primero le dice lo mismo que le dijo a los fariseos. ¿Qué dice la ley? ¿No? Claro, Jesús los iba a llevar a un entendimiento más grande. No les dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué le dice al joven rico también? ¿Qué dice la ley? No mates, no mientas, no hurtes. Y el joven rico diciendo,
esas cosas desde que yo era niño las he guardado. Él las guardó conforme ellos creían que se debían guardar. Ellos podían insultarse, odiarse hasta la muerte, como americanistas y chivistas, ¿no? Podían hacerle males. Pero no lo maté. Entonces estoy bien con Dios. ¿No? De esa manera cumplían los mandamientos, ¿no? Pero Jesús, nuestro maestro, dice, mirándole, él lo conocía. Dice en varias partes de la escritura, ya lo hemos visto incluso en Marcos, que como él conocía los pensamientos de las personas, ¿no? Lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Marcos 2. Jesús conocía a este joven. ¿Y qué hizo? Este joven tan perdido. Dice, le amó y le dijo. Le amó y lo corrigió. Y le dijo, una cosa te falta, una sola cosa. Jesús sabía de dónde estaba su corazón. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Familia, anoten estos pasajes, por favor. Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 nos dice que el amor al dinero es idolatría. Es idolatría. La avaricia es idolatría. O sea que el dinero viene a ser un ídolo, sustituyendo a Dios para nosotros. 1 Timoteo 6:10. En 1 Timoteo 6:10 nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amar al dinero te va a hacer cometer toda clase de pecado. 1 Timoteo 6:10. Por último, Mateo 6:24. Mateo 6:24 nos dice que amar al dinero hará que aborrezcas a Dios. Ese pasaje de Mateo 6:24 es el que dice que no puedes servir a dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y esto fue precisamente lo que pasó. Ahora sí que en lo que Jesús enseñó se vivió en el joven rico. ¿Por qué? Porque le dieron a escoger entre Jesús y sus riquezas. ¿Y qué escogió? Sus riquezas. Amó más lo que tenía que al Señor. Y curiosamente, en aquel tiempo se creía que entre más dinero tenías es porque eras más bendecido por Dios. Miren, no fue así. Por eso es muy difícil, mas no imposible, que un rico entre. Ahora, nos da Jesús una analogía, que es que es más fácil, dice, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Se nos ha enseñado que en las entradas de las ciudades, acuérdense que antes las ciudades estaban completamente bardeadas. En las entradas de las ciudades, cuando se cerraban las puertas, dejaban una puerta pequeña en donde podías entrar, ¿no? Porque las puertas estaban cerradas, pero en esta puerta pequeña podía entrar la gente que ya entraba y salía en horarios que no eran los correspondientes, ¿no? El camello es el animal más grande de la zona donde están los judíos. Entonces, la gente allá andaba en camellos también, ¿no? Andan en camellos, andan en caballos también. Pero entonces, cuando llegan con un camello y las puertas están cerradas, tenían que entrar también en esta puerta pequeña que se le llamaba el ojo de una aguja. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues con mucho trabajo. El camello tenía que entrar casi que de rodillas, y para pasar, y como le cuelgan cosas, pues las tienen que quitar todas las cosas, entonces pasan. Es una buena enseñanza, ¿no? Que con mucho trabajo pueden entrar. Sin embargo, interpretemos literalmente lo que dice acá.
un camello por el ojo de una aguja. Y si me cuesta meter un hilo, imagínense un camello, ¿no? Imaginemos que Jesús está diciendo literalmente que es más fácil meter un camello grandote por el ojo de una aguja. Dice acá, es imposible para los hombres, pero para Dios es posible. O sea, lo que Jesús está dando a entender es eso, que para nosotros es imposible hacer que un rico abandone sus riquezas, y ni siquiera que las abandone, pues, que ame menos a las riquezas y que ame más a Dios. Es imposible para nosotros convencer a una persona que ama sus posesiones a dejar sus posesiones por Cristo, pero para Dios no. Y tenemos el testimonio de que ha pasado. Tenemos el testimonio de Bernabé, por ejemplo. Bernabé tenía mucho dinero y se convirtió en el primer misionero registrado, no porque había más misioneros, pues, pero de los que nosotros tenemos con Pablo y Bernabé se fueron y predicaron en Chipre y en un montón de más lugares. Tenemos a José de Arimatea, que fue el que compró la tumba para que Jesús fuera sepultado. Tenemos a Marcos también, su mamá era la que tenía el Getsemaní, el huerto de Getsemaní, ¿no? Dice que la primera reunión fue en su casa y habían 120 invitados, imagínense, ¿no? Entonces no era casita, pues. Entonces sí se puede, pero Dios lo hace, ¿no? Por ello es que ahora ningún cristiano se considera rico, ¿no? Porque dicen, hombre, imagínense, ¿no? Los ricos, las riquezas y todo eso. Pero es que, ¿quién se va a considerar rico entonces si te comparas a otras personas? Al final siempre va a haber alguien más rico que tú. Incluso, ¿quién es alguien rico hoy en día? Que tú consideras, ¿no? Carlos Slim. No es, creo que ni del top 10, ¿no? Cristiano Ronaldo. Tiene demasiado dinero ese par. Messi. Tiene demasiado dinero. Tampoco están en el top 10. Las Kardashian, ¿no? Tampoco están. Siempre va a haber alguien más rico, ¿no? Probablemente esos están en el top 10. Pero siempre va a haber alguien más rico, pues. Entonces, no es que yo no me considero rico. Vaya, pues no importa. Porque al final la tentación de poner nuestro corazón en las riquezas es de todos. Judas Iscariote, ¿qué riquezas tenía? Era uno de los 12. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Y aún así vendió al Señor por piezas de plata. La tentación de poner nuestro corazón en las riquezas es parejo, es para todos. Pero bueno, entonces eso es con las riquezas. Vamos a avanzar más rápido. Vamos del 28 al 45 y esta va a ser el seguirle, corrigiendo el concepto de seguirle. Tiacoqui, por favor, versículos 28 al 45. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, hombres y mujeres, en el siglo primero y la vida eterna. Pero muchos primeros serán terceros y los terceros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Ellos asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los dos aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los enemigos, y le encarcelarán y le azotarán y le escupirán y le matarán hasta el día de su venganza. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos vernos, haz lo que pudiéramos. Ellos dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos
ayúdenos que en este gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que tenéis. Podéis beber del vaso que yo bebo, os ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos podemos, Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, con todo el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es un mandato, sino aquello para quienes están preparados. Quiero que ustedes comenzaron a meditar contra Jacobo y contra Juan, a Jesús amante de los árboles que son técnicos complementarios de la función de santificar, de ellas explicarles textos entre ellas y mostrar. Pero no será así entre nosotros, sino que quiera hacerse grande entre nosotros será perseguidor, y el que nosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Quién se sabe ya ese versículo? Marcos 10:45. Más o menos. Ahí vamos. Entonces vamos a corregir, o más bien Jesús está corrigiendo el concepto de seguirle, ¿no? La historia anterior ya nos dio el primer principio, que para seguir a Jesús hay que renunciar a todo lo que poseo. Lucas 14:33 literalmente lo dice. Y nos muestra Jesús, cuando seguimos leyendo la historia, nos muestra la verdadera recompensa que está al seguirle. Es la vida que tenemos en Él, la familia que tenemos, y la eternidad. Yo he experimentado este versículo, pero cuando dice Jesús que no haya ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. No dice en el tiempo venidero, ahora. En el cielo no vamos a tener mamás, papás, esposas, hijos. En el cielo todos vamos a estar parejos. Pero ahora, dice, ¿no? ¿Cuántas personas maravillosas para mí fueron madres, fueron padres, fueron hermanos, fueron hijos incluso? Muchos de ellos, ¿no? Ahora que estábamos en Guadalajara, cuando fuimos, y por casualidad nos encontramos con gente de Mérida, me encontré con algunas mujeres muy, muy hermosas en mi vida, que fueron para mí como mamás, ¿no? Estoy seguro que en nuestra pequeña congregación, aún que es pequeña, nos podemos sentir en familia, ¿no? A lo mejor Juancho, que está lejos de su casa, ya ha encontrado muchas mamás, muchos papás, muchas tías, muchas abuelitas también, tal vez, ¿entienden? Pero en realidad todos nosotros, ¿no? Igual Sherry, que está lejos de casa, ha encontrado una familia aquí, porque esta es una promesa que tenemos. Spurgeon dijo lo siguiente: ningún hombre es un perdedor al dar todo por Jesucristo. Ningún hombre es un perdedor al dar todo por Jesucristo. Dios es galardonador. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, sin fe. Es necesario que todo aquel que le busca, ¿no? Que se acerca a Dios, crea que le hay, o sea, con fe, pero que también es galardonador de los que le buscan. Dios ama el dar recompensa también. El segundo principio que nos enseña entonces para seguir a Jesús es renunciar a toda persona que yo amo. Lucas 14:26. Ahora, aunque en ese pasaje dice que aborrezcas a estas personas, sabemos que el sentido del pasaje es que debes amar más a Dios que a todos los demás. Porque cuando tú amas más a Dios, aprendes a amar mejor a tus hijos, aprendes mejor a amar a tu pareja, aprendes mejor a amar a tu prójimo. Pero tiene que Dios ocupar el primer lugar. Y después nos muestra el tercer principio, cuando vemos la historia del 32 al 34, que Jesús vuelve a anunciar su muerte. El tercer principio es: renuncia a tu propia vida, Lucas 14:27. No sé si se dieron cuenta, pero en Lucas 14 vimos los tres principios: renunciar a lo que poseo,
renunciar a toda persona que amo y renunciar incluso a nuestra propia vida. Lucas 14:27. Fíjense cómo es el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, Jesús ya había anunciado su muerte, que iba a pasar en Jerusalén. Y entonces Jesús iba adelante. Y ellos se asombraban porque Jesús iba adelante. Y ellos iban con miedo, ¿no? Porque sabían qué es lo que les esperaba. Entonces Jesús aprovecha y decirles, no se preocupen, no les va a pasar nada. No, dice, hey, que allá me van a maltratar, me van a escupir, me van a insultar, me van a crucificar, ¿no? Pero el tercer día voy a resucitar. Y les dice, fíjense, Jesús sabía el costo y con valentía iba hacia adelante. Los discípulos sabían el costo y con temor iban hacia adelante. Pero seguían hacia adelante. La fe no es no tener miedo, es seguir adelante, aun cuando tienes miedo. Ahora, yo no sé qué clase de audífonos tenían Jacobo y Juan, porque no escuchaban bien las palabras de Jesús. Ya vimos varias veces que hacen esto. Pero llegan a Jesús y le dicen, Señor, yo sé que mi hermano y yo te caemos tan bien. Permítenos, Padre, que cuando tú vengas en tu gloria y establezcas tu reino, que seguían ellos pensando en un reino físico, político de Jesús, que yo esté a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, los dos puestos más importantes. Uno, el más importante era la derecha, y el menos importante, o sea, el segundo más importante era la izquierda. Ahora, por lo menos no dijeron, y yo, Jacobo, está en tu derecha y Juan está en tu izquierda, y se van a pelear entre ellos dos. ¿Por qué tú en la derecha, no? Pero permítenos que el que tú decidas, pues eran nosotros dos. Tú decides quién se pone a tu derecha y quién a tu izquierda, pero danos ese privilegio. ¿Sabes qué? La soberbia te impide escuchar la voz de Dios. Ellos estaban ensimismadísimos. Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Jesús les responde, no tienen ni idea de lo que están pidiendo ustedes. ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber o del bautismo que yo soy bautizado? Jesús estaba refiriendo obviamente al sufrimiento, al padecimiento, lo acababa de decir. Pero ellos pensando en la gloria, en todo, ¿podemos, Jesús? Y Jesús le responde, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizados. Porque los discípulos sufrieron mucho, ¿no? Algunos de ellos fueron decapitados, otros fueron lacerados, otros fueron crucificados. Pedro hasta no se sintió digno de ser crucificado como Jesús, lo crucificaron de cabeza. Juan lo martirizaron, pero no pudieron con él. Apedreados también, esos lacerados. Lo martirizaron, pero no pudieron con él y lo exiliaron a una isla en Patmos. A Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles que decapitaron. O sea, Jesús no le estaba mintiendo. Ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo, pero del mismo vaso que yo estoy bebiendo van a beber ustedes. Y les dice, ¿no? Y cuando lo escuchan los demás, ¿qué hacen? Se molestan con ellos, ¿no? Porque pensaron que les dieron buenas noticias, ¿no? Pensaron que le dijeron, ¡hala! Ya se les va a conceder. Él les dijo que van a beber del mismo vaso. A lo mejor pensaron, pues van a beber del mismo vaso porque va a estar uno en la derecha. Les va a dar el mismo vaso. ¿Y qué hacen? Se molestan. ¿Por qué yo sí, yo no? Siempre encimadísimos, ¿no? El reino de Dios no funciona como el mundo, y Jesús lo dice acá. Saben que entre las naciones hay gobernantes que se enseñorean entre las demás, pero ustedes no son así. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera ser el primero, que sirva a todos los demás, ¿no? Y nos da el versículo 45, que es tan importante para nuestro estudio en Marcos. Es
es el versículo clave de todo el Evangelio, porque aquí hemos visto el propósito divino de Jesús en todo este tiempo. Como ya hablamos mucho de este versículo, no voy a enfatizar tanto, pero acuérdense que aquí se revelan los dos propósitos por el cual Jesús vino a esta tierra. Dice que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? En rescate, Él vino a rescatar. Dice Lucas 19:10 también que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, por eso necesitábamos que Jesús viniera a nuestro rescate. Éramos prisioneros, estábamos cautivos, el enemigo nos tenía cautivos y Jesús vino victorioso como un superhéroe a sacarnos, librarnos de las celdas y rescatarnos a través de su sacrificio. Vamos a la última parte, ya para terminar. Corrigiendo el concepto de la fe. Vamos a hablar de la fe. Versículos 46 al 52, Juancho, por favor, fuerte. Entonces subieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y lo llamaron al cielo, diciéndole: ten confianza, levántate y ora. Y entonces su papá se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, recobre la vista. Jesús le dijo: vete, te has salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús de gloria. Bueno, pues a veces tenemos el concepto de que la fe significa solamente sentarse y esperar, pero la fe también, la fe tiene que ser activa, tiene que accionarse, tiene que provocar algo en nosotros. En el caso de Bartimeo, él clamaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, en esta oración, muchos quieren agarrar esta oración como una oración modelo también para nosotros, para ser insistentes en lo que le pedimos a nuestro Señor. Y le llama Jesús, o sea que lo conocía. Hijo de David era el título que se le daba solamente al Mesías, o sea que reconocía quién era Jesús. Y le dice: ten misericordia de mí. Apela a su misericordia, ¿no? Aquí está su petición. Bartimeo reconocía quién era y lo que podía hacer. Hay un contraste muy grande entre Bartimeo, por ejemplo, y el paralítico en Marcos capítulo 2. Al paralítico lo ayudaron a llegar a Jesús. Y Bartimeo, al contrario, como lo reprendían, le decían: hey, cállate, ¿no? Estamos viendo a Jesús. Y Bartimeo no se dejó, pues. O sea, los dos al final de cuentas llegaron a Cristo con fe. Porque también al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, o sea que tenía fe, ¿no? Pero a uno lo ayudaron y a otro no lo ayudaron. Sin embargo, Bartimeo no dejó que nadie se interponga en su camino hacia Jesús. Y cuando Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Sé que es obvio, pero acuérdense que todas las preguntas de Jesús tenían un propósito. Cuando Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga?, iba a revelar si Bartimeo creía o no creía, ¿no? Pues le iba a decir: pues lo puedas, ¿no? O ¿será que puedes hacerlo? Pero Bartimeo le dice: maestro, le da el título de rabí, que recobre la vista. O sea que Bartimeo creía que Jesús podía hacer que él recobrara la vista. ¿Me entienden? Ahora, lo más bello es que hizo al ser sanado. Cuando Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Miren cómo termina este capítulo.
y seguía a Jesús en el camino. O sea, él creyó en Cristo, fue salvado y siguió a Jesús. Y ahora lo seguía. Y eso es precisamente nuestro proceso también. Creemos en Jesús, somos salvos y ahora le seguimos. Que nada detenga tu fe. Vamos a terminar con unos principios de servicio. Y ya concluimos esta clase. ¿Qué principios de servicio podemos sacar de esta historia? Yo te voy a dar algunos. Así que por favor anótalos. Y tú si tienes más, pues enriquece tus notas con más principios de servicio. Yo te voy a poner, por ejemplo, sirve a Dios con tu matrimonio. Sirve a Dios con tu matrimonio. Servir a Dios con tu matrimonio es otro nivel de servicio, la verdad. Ahora, también otro principio, sirve a Dios en tu matrimonio. ¿Verdad? Sírvanse mutuamente y en lo que sirven a Dios. Y con otros somos misericordiosos, pero y con el esposo y con la esposa. Y ahora, si creen que solamente para los casados, yo te digo, sirve a Dios para un matrimonio. Para tu futuro matrimonio también puede ser. Cuando conocí a Sherry, adivinen qué estaba haciendo yo. Sirviendo a Dios. Sherry estaba en alabanza. Yo estaba en el ministerio del café. Me dijeron, sabes mucho de café, póngase a servir café. Sí. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Dios le dio a Eva? Estaba sirviendo a Dios. Dios le dijo, ponle nombre a los animales. Y él estaba haciendo eso cuando lo durmió, le quitó la costilla e hizo a Eva. Entonces, anótale, Otro principio, sirve a los niños. Sirve a los niños. ¿De qué manera podemos servir a un niño? Claro, ayudándole, pues la mejor manera es guiarlos hacia Jesús. Esa es la mejor manera que tú puedes servir a un niño, cuando los guías hacia Cristo. Otro, sirve a Dios con tus posesiones. Sirve a Dios con tus posesiones. Pero es que no son muchas. No importa, acuérdate que la idolatría nos puede caer a cualquiera de nosotros, con muchos o con pocos, ¿no? Un principio más, Dios recompensará tu servicio. Dios recompensará tu servicio. Hebreos 6:10, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Porque Dios no es injusto. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado de su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice ese versículo que Dios no se va a olvidar. Hebreos 6:10, ¿okay? Que Dios no se va a olvidar de tu servicio. Entonces, Dios, acuérdate que Él ama recompensar. Entonces, sirve con ese motivo también. Dos más. Sirve como el maestro sirvió. Sirve como el maestro sirvió. Cuando Jesús lavó los pies en Juan 13, dice que les dijo, vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues. Ahora, si yo el maestro y el Señor les acabo de lavarles, ustedes también háganselo los unos a los otros. Y dice que ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo que yo hice. Que sirvamos como Cristo sirvió, enfocados, ¿verdad? Como Marcos 10:45. Y un último, ¿qué? Hablando de Bartimeo, que nada detenga tu servicio. Que nada detenga tu servicio. Es que no sé mucho.
es que no tengo mucho dinero, es que está lloviendo, es que esa persona me vio feo, es que nada detenga a tus hijos, que nada lo detenga, así como Bartimeo, nada lo detuvo. ¿Ok? Entonces, Marcos capítulo 10. Vamos a orar para terminar, para que concluyamos con esta clase. Señor, te agradezco porque eres maestro de nosotros. Te agradezco porque hay demasiadas cosas que corregir en nuestras vidas y tú en tu amor, en tu infinito amor y misericordia, como al joven rico nos amas y nos dices para corregirnos. Y yo te pido que aunque tenemos tal vez los mismos errores que el joven rico, no tengamos ese corazón, sino que al contrario, nosotros estemos dispuestos, Padre, a ser corregidos por ti. Dispuestos, Señor, como aquel enfermo que se pone a la disposición del cirujano para que lo abra y le quite lo malo. Así vengamos dispuestos, Padre, sabiendo que a lo mejor nos va a doler, pero sabemos que es necesario, como mirábamos la clase pasada. Te pido, Señor, que amemos tu corrección y que pongamos, cuando esta venga a nuestras vidas, la abracemos también y que no sea en vano, Señor, esa disciplina que tú traes a nuestras vidas, sino que agarremos tu corrección y apliquemos lo que aprendimos de ello. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Buenísimo, pues. Marcos capítulo 10, nos vemos en